y organismos de derechos humanos aseguran que las repercusiones por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania serán fuertes en Honduras, eso en cuanto al aumento de los combustibles. Walter Pérez nos tiene todas las reacciones. Buenas tardes, Walter, con usted. Gracias, compañeros. Carlos Sierra de CIPRODE me acompaña en estos momentos en torno a este conflicto que ha surgido en las últimas horas entre Rusia y Ucrania. Esta guerra ya, Carlos, las repercusiones que trae para varios países, entre ellos Honduras. Muy buenas. Sí, muy buena. Bueno, primero es muy importante aclarar o evitar la desinformación que este conflicto entre Ucrania y Rusia tiene alrededor de 8 años de existir, un conflicto hasta el día de ayer, un conflicto diplomático. ¿A qué nos referimos? Hay una disputa, precisamente porque son países fronterizos, alrededor de la independencia hay un tercer país, que es Dusban, justamente fronterizo con estos últimos dos, y que ha venido desarrollándose durante los últimos 8 años. El día de ayer este conflicto, que era diplomático, tuvo un giro o una escalada más, que se convierte en un conflicto bélico militar. ¿A qué nos referimos? Hay movilización de tropas rusas hacia el territorio de Donbass, territorio en disputa con Ucrania, y donde tenemos información de que se han dado ya los primeros enfrentamientos bélicos entre tropas rusas y tropas ucranianas en el territorio de Donbass. Porque también se piensa que hay una invasión de Rusia a Kiev, la capital de Ucrania, que no es cierto. Ahora bien, pero las repercusiones que trae todo esto a varios países, entre ellos Honduras. Definitivamente los tiempos que vivimos de globalización hacen que estos conflictos internacionales tengan una repercusión directa. Uno de los principales elementos que vamos a observar que nos va a influir directamente es el precio del combustible. El precio del combustible, porque habrá una repercusión en el barril del crudo del petróleo que se produce en aquella región del mundo y que tendrá una influencia aquí. Por otro lado, también alrededor del comercio internacional. Recordemos que muchas de las exportaciones pasan precisamente por estos territorios. Y un último y tercer elemento es alrededor de la política exterior de cada uno de los países. ¿Cuál será la posición de Honduras? ¿Será una posición a favor de la OTAN o será una posición a favor de Rusia? Estos elementos hay que considerarlos y tomarlos en cuenta en las posibles repercusiones a corto y mediano plazo alrededor de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias, Carlos Sierra, su análisis en torno a lo que se registra entre este conflicto, entre estos dos países. Hablamos de Rusia y Ucrania. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes.